Hola, buenas noches. Para continuar con el tema de la tuberculosis, debemos aprender a manejar la tuberculosis. Para hacer un tratamiento adecuado y manejo de la tuberculosis, primero debemos localizar los casos sospechosos de tuberculosis, sobre todo en aquellos pacientes sintomáticos respiratorios, con síntomas respiratorios, y además debemos ver casos de tuberculosis entre los contactos íntimos de los enfermos con tuberculosis, sobre todo aquellos que presentan baciloscopía positiva. El objetivo del tratamiento hay varias personas que quieren unirse a la clase, pero no están mandando correctamente la información porque aquí no me permite aceptarles. No me permite aceptar. Hay varias personas que están aquí, son 3, que a ver, vuelvan a intentar otra vez mandar la solicitud, pero no me permite aceptarles. Hay 3 personas que quieren unirse a la clase, pero no me permiten aceptarles. Manden la solicitud nuevamente. El tratamiento de la tuberculosis tiene por objetivo curar la enfermedad al paciente enfermo y cortar la transmisión del bacilo. Este tratamiento tiene ciertas características. Debe ser gratuito, debe seguir ciertas normas de esquemas estandarizados de tratamiento y debe estar supervisado por un personal de salud para ver la toma de los medicamentos en un servicio determinado. Entonces, en un paciente sintomático respiratorio, varias personas quieren unirse a esta llamada, dice. Pero cuando pongo la opción de ver, no puedo ver a esas personas para aceptarles. Por favor, esas personas pueden intentar nuevamente si desean ingresar a la clase. Entonces, se debe localizar los casos en un paciente sintomático respiratorio. Cuando llega a la consulta un paciente sintomático respiratorio
con tos y expectoración por más de 15 días, lo primero que se debe hacer es pedir una baciloscopía seriada. La primera muestra se toma en el momento de la consulta, cuando asiste el paciente. La segunda muestra al día siguiente y la tercera muestra al subsiguiente día. La clasificación de la tuberculosis. Se clasifica la tuberculosis como tuberculosis pulmonar a cualquier paciente diagnosticado o confirmado con tuberculosis que afecta al pulmón o al árbol bronquial. La tuberculosis miliar también se clasifica como tuberculosis pulmonar. Aquellas adenopatías, incluso intratorácicas, mediastínicas o iliares, o un paciente que tiene derrame pleural, pero sin alteraciones en el pulmón, se clasifica como tuberculosis extrapulmonar. Un paciente que tiene tuberculosis pulmonar y un foco extrapulmonar se lo clasifica como tuberculosis pulmonar. Se clasifica como tuberculosis bacteriológicamente confirmado aquel que tiene una muestra positiva, ya sea por baciloscopía, por cultivo o por prueba molecular de GeneXpert. También se puede tratar pacientes que tienen una tuberculosis diagnosticada clínicamente, aunque no hayamos logrado identificar al bacilo. Indudablemente estos pacientes se los clasifica como tuberculosis clínicamente diagnosticado en base a los síntomas, a las alteraciones de la radiografía de tórax, a un estudio histopatológico sugestivo y sobre todo en casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. En función al resultado del examen directo de la expectoración, la tuberculosis se clasifica no me permite aceptar a las personas. Algo falla en este sistema. Hay varias personas que quieren unirse a esta llamada. Dice ver, pongo ver, y no hay esas personas. Va a agregar personas. No puedo agregar porque no tengo su correo. Entonces, parece que con 10 personas vamos a dar la clase. En función al resultado de la expectoración, la tuberculosis se clasifica en tuberculosis VAR positivo o VAR negativo. La tuberculosis VAR positivo es aquella paciente que tiene una o dos baciloscopías positivas o cultivos positivos, mientras que la tuberculosis VAR negativas obviamente son las que tienen hasta 6 baciloscopías negativas. La tuberculosis VAR positivo se presenta en casi el 65-70% de la tuberculosis del adulto. Estoy yendo hacia atrás. En función a los antecedentes del tratamiento de tuberculosis, se clasifica a los pacientes en caso nuevo o caso previamente tratado. Caso nuevo significa un paciente que nunca ha recibido tratamiento para la tuberculosis. Y caso previamente tratado es aquel paciente que ha recibido por lo menos un mes de tratamiento de antituberculoso. Obviamente, un caso previamente tratado puede ser reclasificado como recaída, fracaso terapéutico o abandono del tratamiento. ¿Cuál es la función del tratamiento? Lo que tratamos de hacer es destruir todos los bacilos que existen en el cuerpo. Hay que recordar que la población de bacilos de la tuberculosis existen bacilos intracelulares, extracelulares,
bacilos que están metabólicamente activos o bacilos que están quiescentes. Hay que lograr la curación total de la enfermedad para evitar la diseminación de esta enfermedad en la población general y sobre todo evitar la aparición de resistencia en estos enfermos. Para lograr estos objetivos hay que hacer un uso combinado, simultáneo de varios fármacos y durante un tiempo prolongado. El tiempo prolongado es por lo menos un mínimo de 6 meses, que es actualmente las definiciones que tiene el Ministerio de Salud, es que el tratamiento debe ser asociado. Por lo menos 4 medicamentos antituberculosos hay que dar simultáneamente para evitar la selección de cepas resistentes. Es un tratamiento prolongado por un mínimo de por lo menos 6 meses para lograr la eliminación de todas las poblaciones de bacilos en sus diferentes fases de crecimiento metabólico. Hay que dar una sola toma porque se ha demostrado que en una sola toma la acción terapéutica es mayor cuando son administrados en forma conjunta. Y la ingestión debe estar aislada, separada de los alimentos. Supervisado significa que debe tomarse en forma supervisada la toma. Hay que evaluar el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y cómo ha quedado el paciente después de ese tratamiento. Controlado significa que debemos hacer controles de baciloscopías a partir del segundo mes del tratamiento, segundo, tercero, quinto mes con baciloscopías y con cultivos al cuarto, quinto mes en casos de que exista una mala evolución. ¿Por qué hacemos una duración prolongada del tratamiento? Porque hay diferentes poblaciones de bacilos, intracelulares y extracelulares, que tienen diferente actividad metabólica, o sea, diferente actividad de reproducción. Hay bacilos que están en multiplicación activa y otros bacilos que están quiescentes. Hola, señor don Armando. Estoy en clases. Le voy a llamar cuando termine mis clases, por favor. Gracias. Hay bacilos extracelulares que están en multiplicación activa. Entonces, para esto se usan medicamentos bactericidas como el INH, la rifampicina, la streptomicina, o bacteriostáticos como el etambutol. Hay medicamentos, bacilos extracelulares que están en bacteriostatis, o sea, no se están multiplicando como en las lesiones gaseosas. Sin embargo, en un futuro o en un tiempo posterior, estos pueden volver a tener una multiplicación activa. Para este tipo de población se usan los bactericidas como rifampicina y NH. Y hay bacilos intracelulares que están inactivos, quiescentes, que no tienen ninguna actividad metabólica. Y estos también son la fuente de una reactivación posterior de tuberculosis cuando la inmunidad y las condiciones del paciente se dan. Para este tipo de medicamentos se usa la piracinamida. Entonces ustedes pueden ver que tengo que usar una combinación de todos estos fármacos para tratar de controlar todo el tipo de poblaciones y controlar las poblaciones que se encuentran multiplicándose o están quiescentes. Es importante conocer el concepto de la resistencia. Puede haber una resistencia natural que se presenta en forma natural en cepas de Mycobacterium tuberculosis cuando están en una multiplicación continua y no controlada. Cuando un paciente con tuberculosis no recibe un tratamiento adecuado, todos esos bacilos se están multiplicando en forma continua y va a haber un momento en que va a haber una mutación genética en una determinada población de bacilos.
Obviamente, este paciente que tiene poblaciones en multiplicación activa, siempre va a haber la posibilidad de que empiece a generar resistencia natural a uno de los medicamentos. Hay resistencia primaria o inicial en pacientes que nunca han recibido tratamiento. Esto se define cuando el paciente se contagia con una cepa de tuberculosis resistente a uno o más medicamentos. Tuberculosis que está en el medio ambiente. Esa es la resistencia primaria, o la adquirida sucede cuando hacemos un mal tratamiento, cuando hacemos monoterapia. La monoterapia lo que hace es seleccionar bacilos mutantes resistentes, o cuando no estamos dando un tratamiento adecuado. Por eso es que nunca debe utilizarse monoterapia en los pacientes en el tratamiento de la tuberculosis. Y una vez adquirido esta resistencia es cromosómica. Eso significa que este bacilo de la tuberculosis que adquiere resistencia, cuando se divida, va a transmitir genéticamente a las poblaciones de bacilos nuevas y es irreversible. Se clasifican entonces pacientes nuevos aquellos que nunca han recibido tratamiento tuberculoso, o los que han recibido tratamiento tuberculoso por menos de un mes y que por algún problema médico han decidido abandonar el tratamiento. O tratamientos, esos son pacientes nuevos o pacientes previamente tratados. Son dos diferentes clasificaciones. Estas clasificaciones son importantes en el momento de tomar la decisión de cuál de los esquemas de tratamiento antituberculoso vamos a usar. Indudablemente, los pacientes previamente tratados son aquellos que han recibido tratamiento por 1 o más meses, un tratamiento antituberculoso. Y pueden clasificarse como pacientes que tienen recaída. Recaída significa que aquellos pacientes que han sido tratados por tuberculosos se han declarado tratamiento completo o curados, pero después son diagnosticados con un nuevo episodio recurrente de tuberculosis, ya sea por una reactivación endógena o por una reinfección exógena. Se define como fracaso aquellos pacientes que han sido tratados y que al final del tratamiento supervisado, controlado, siguen teniendo baciloscopías positivas. El tratamiento ha fracasado. Se define como pérdida de seguimiento, lo que antes se llamaba abandono de tratamiento, aquellos pacientes que han iniciado un tratamiento para tuberculosis y posteriormente y después de un mes no han continuado su concurrencia al centro de salud. Las dosis de los medicamentos antituberculosis lo encuentran en cualquier libro y en la página del Ministerio de Salud, son estas. Y nosotros tenemos dos esquemas de tratamiento. El esquema 1, que se usa para a todo paciente nuevo que no ha recibido tratamiento para la tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. Por eso es la definición de pacientes nuevos que nunca ha sido tratado por tuberculosis o ha recibido tratamiento por menos de un mes, ya sea de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. A estos pacientes se les puede dar el esquema 1 de tratamiento por 6 meses. La primera fase es con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol diaria menos los domingos, son 52 dosis. Y la segunda fase es 4 meses, 104 dosis diaria menos domingos de rifampicina e isoniazida. Todas estas tomas tienen que ser supervisadas. La indicación son casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar con baciloscopía positiva o negativa con sospecha clínica.
Entonces, estos son las indicaciones. Este es el esquema 1 de tratamiento para la tuberculosis. Puede tener dos formas: hacer 6 meses, como hemos indicado, u 8 meses, como está señalado acá. 8 meses, que significa hacer la primera fase es igual, y la segunda fase es, en vez de usar 4 meses de rifampicina isoniazida, se usa 6 meses de isoniazida con etambutol. El seguimiento siempre se debe hacer baciloscopías después del segundo mes de tratamiento, al tercer mes y al quinto mes, y obviamente al final del tratamiento. Y hacer cultivos también para determinar si se negativiza o no. ¿Cómo hacemos el seguimiento del esquema 1? Vamos a hacer baciloscopía al final del segundo mes, del tercer mes y del quinto mes. Y cultivos al cuarto mes si es que la situación no mejora. Si la baciloscopía al segundo mes es negativa, entonces pasamos a la segunda fase. Pero el problema está cuando la baciloscopía al segundo mes es positiva, sigue siendo positiva. Entonces, la conducta a adoptar es continuar la primera fase un mes más para completar 78 dosis. En ese momento, tomar muestras para hacer cultivo, sensibilidad y buscar resistencia. Y buscar causas por las cuales este paciente no está respondiendo al tratamiento, como la presencia de diabetes, VIH, alcoholismo, o el paciente está haciendo un tratamiento irregular. Si al tercer mes la baciloscopía se hace negativa, entonces avanzamos a la segunda fase. Pero si persiste positiva, entonces debemos mandar una muestra para hacer cultivo, buscar sensibilidad, resistencia, buscar factores nombrados que indican la posibilidad de una mala respuesta al tratamiento, como la diabetes, VIH, alcoholismo, e indudablemente hay que avanzar a la segunda fase. Ya no podemos continuar con la primera fase un mes más. Se completa 3 meses, pero se avanza a la segunda fase. Si la baciloscopía al quinto mes es positiva, entonces lo que catalogamos a ese paciente es como un fracaso terapéutico. Hay que suspender el tratamiento, hay que revisar los cultivos o solicitar si no se pidieron antes, enviar muestras para GeneXpert, que nos van a informar si hay resistencia a la rifampicina o a la isoniazida, y hay que referir a un centro de tratamiento de la tuberculosis. Si el estado clínico del paciente muestra un deterioro clínico progresivo, entonces lo que hay que hacer es iniciar el esquema 2 de tratamiento, la segunda forma de tratamiento. Y el esquema 2 del tratamiento se usa sobre todo cuando hay abandono del tratamiento, cuando el paciente ha interrumpido el tratamiento después del primer mes y retorna con síntomas y con una baciloscopía positiva. Cuando hay fracaso de tratamiento, cuando el paciente cumple 5 meses de tratamiento en el esquema 1 y no hay negativización de la prueba de baciloscopía. El esquema 2 también se usa cuando hay recaída. Ya hemos nombrado que la recaída significa que el paciente cumple el tratamiento, se ha negativizado la baciloscopía durante ese tratamiento y meses o años posteriores presenta un nuevo cuadro clínico respiratorio que es compatible con tuberculosis y una nueva baciloscopía positiva. En estos pacientes se hace el esquema 2 de tratamiento, que significa hacer 2 meses con rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. 2 meses diarios menos de los domingos. La segunda etapa de la fase 1 es 1 mes más con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol diario menos domingo. Estas son las 2 etapas de la primera fase.
Y la segunda fase del tratamiento son 5 meses, 3 veces por semana, con rifampicina, isoniazida y etambutol. O sea, el tratamiento dura 8 meses acá. Las indicaciones, ya hemos dicho, cuando necesitamos hacer retratamiento de tuberculosis, cuando hay recaída, fracaso terapéutico o abandono del tratamiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Hacemos más o menos en forma parecida al esquema 1, con baciloscopías al final del tercer, quinto y octavo mes del tratamiento. Si al final del tercer mes de tratamiento, o sea, la primera fase diaria, la baciloscopía sigue positiva, entonces tenemos que tomar un cultivo para buscar sensibilidad y resistencia a los medicamentos antituberculosos. Hay que continuar la segunda fase la segunda fase diaria un mes más, la segunda fase de la etapa 1. Hay que buscar si el paciente no tiene diabetes, alcoholismo, VIH o está haciendo un tratamiento irregular. Al cuarto mes de tratamiento, independiente de la baciloscopía, debemos avanzar a la tercera fase. Porque no podemos continuar dando diario todos estos medicamentos porque son tóxicos. Y obviamente hay que mandar una muestra para cultivo. Si al quinto mes del tratamiento de esta segunda fase del esquema 2 es positivo, también se cataloga como fracaso del tratamiento y hay que derivar a un centro de referencia porque podemos estar frente a una tuberculosis MDR, multidrogoresistente. Hay situaciones especiales en el manejo de la tuberculosis. En mujeres embarazadas se puede usar todo el tratamiento menos la streptomicina, porque es ototóxica para el feto. Durante la lactancia podemos dar cualquier esquema de los tratamientos necesarios. Aquí están indicando que son 6 meses de tratamiento. En los recién nacidos y los ancianos también debemos seguir el mismo tratamiento adecuando la dosis al kilo peso del paciente. Y en los ancianos hay que monitorizar frecuentemente la toxicidad para los fármacos, buscar reacciones adversas. Si una mujer toma anticonceptivos, hay que advertirle que la rifampicina interactúa con los anticonceptivos y disminuye la eficacia de los mismos. Tendrá que usar quizás algunas otras formas de métodos anticonceptivos. Cuando un paciente tiene diabetes mellitus, hay que recordar que la rifampicina disminuye el efecto sobre todo de la glibenclamida. Por lo tanto, ese paciente con diabetes debe ser mandado al endocrinólogo o controlar mejor su diabetes. El paciente con VIH es especial. Si es un caso nuevo, puede recibir 6 meses de tratamiento. Pero es un paciente que frecuentemente presenta reacciones adversas a los fármacos, que se llama RAFA. Una vez concluidos los 6 meses de tratamiento en el paciente con VIH, debe continuar con isoniazida por otros 6 meses. Entonces hay que mantener un mayor tiempo en los pacientes con VIH. En los pacientes que tienen meningitis tuberculosa, tuberculoma cerebral, tuberculosis osteoarticular o tienen además silicosis, el tratamiento debe prolongarse por lo menos durante 12 meses. 12 meses. 2 meses de diario y 10 meses con 2 drogas. Estas formas de meningitis, la meningitis tuberculosa es de alto riesgo que puede producir secuelas permanentes en el paciente. Es necesario a veces administrar prednisona o dexametasona en las primeras 3 semanas para disminuir el proceso inflamatorio. Y hay que prolongar el tratamiento por 12 meses en la meningitis tuberculosa, lo mismo que en la tuberculosis osteoarticular y en la silicosis. Pacientes que tienen hepatopatía o hepatitis crónica, hay que buscar y hay que controlar porque suele haber reacciones adversas a los fármacos, como el RAFA.
Y pacientes con insuficiencia renal crónica también hay que controlar, porque sobre todo el etambutol hay que administrar, disminuir la dosis y reajustar de acuerdo al aclaramiento de creatinina. Ese es el tratamiento de los pacientes con tuberculosis activa. Como esta enfermedad es una enfermedad social que contagia a los pacientes, hay que hacer control de contactos, que es la detección activa de casos en grupos de poblaciones con riesgos para tuberculosis, sobre todo en contactos estrechos de pacientes con tuberculosis pulmonar VAR positivo. Son los que están por lo menos 6 horas en los mismos ambientes donde está el enfermo, o sea, la familia del enfermo. Es importante el realizar el control de los casos en el momento de la detección de una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. ¿Y qué es la conducta que adoptamos? En los menores de 5 años, si el niño no tiene ningún síntoma, no tiene signos ni síntomas respiratorios, se puede hacer quimioprofilaxis con isoniazida durante 6 meses. Pero si ese niño menor de 5 años presenta signos y síntomas compatibles con tuberculosis, se debe hacer un tratamiento antituberculoso de acuerdo a lo que ya hemos indicado. En los mayores de 5 años que presentan síntomas respiratorios, se hacen estudios de baciloscopías. Si la baciloscopía es negativa, se da tratamiento con antibióticos no quinolonas durante 10 días. Se puede usar amoxicilina, citromicina, cefalosporina. Si después de los 10 días continúa los síntomas respiratorios, entonces se debe solicitar un cultivo o referir a un segundo nivel. Solicitar cultivo, hacer Gene Expert y todo aquello. Entonces, en los contactos menores de 5 años de un paciente con VAR positivo, si es sano, quimioprofilaxis. Si tiene síntomas de enfermedad, hay que hacer tratamiento pediátrico correspondiente. En los mayores de 5 años hay que hacer baciloscopías y control médico si es que presentan síntomas respiratorios. La quimioprofilaxis se hace sobre todo con INH por 6 meses en contactos directos de pacientes que tienen VAR positivo y que tienen una PPD negativa. O en pacientes en los cuales consideramos que se han infectado en forma reciente. Eso significa que se ha convertido, son conversores recientes de PPD negativa a PPD positiva. Para esto es útil el examen de la PPD para detectar si un paciente se convierte de negativo a positivo. Se puede hacer quimioprofilaxis en aquellos pacientes que tienen PPD positivo y tienen una radiografía compatible con tuberculosis. Aunque esto es dudoso porque podemos considerar que ese paciente tiene tuberculosis y había que hacer un tratamiento completo. O a aquellos pacientes con PPD infectados con riesgo alto de desarrollar una tuberculosis activa. Si tienen silicosis, diabetes, usan corticoides, están inmunodeprimidos, son pacientes portadores del VIH. Sin embargo, en este caso también es dudoso hacer quimioprofilaxis, porque a veces es necesario hacer directamente un tratamiento con el esquema 1 de antituberculoso. Y es importante evitar los mecanismos de transmisión con un aislamiento respiratorio. Todo paciente que tiene tuberculosis VAR positivo debe estar en aislamiento respiratorio. Significa que tiene que tener un cuarto propio, un mínimo contacto con la familia, hacer un uso adecuado de la expectoración, no expectorar en el piso, usar barbijo para evitar la expulsión de las partículas de Well. Y obviamente este aislamiento respiratorio es importante en las primeras 2-3 semanas de tratamiento,
que es el momento cuando este paciente suele ser contagioso. Una vez que un paciente tuberculoso ha iniciado el tratamiento específico, después de la segunda, tercera semana de tratamiento se considera que ya no es contagioso. Entonces puede reincorporarse a una vida normal. La quimioprofilaxis la función de la quimioprofilaxis con la administración de isoniazida se hace para evitar el riesgo de desarrollo de la enfermedad tuberculosa, sobre todo en los menores de 5 años, para disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad tuberculosa en aquellos niños. Otra forma de prevenir la tuberculosis es el uso de la vacuna del bacilo Calmette-Guerin, la BCG. Es derivada de una cepa atenuada del Mycobacterium bovis. Esta vacuna es obligatoria en Bolivia porque protege a los niños de las formas agudas y severas de tuberculosis, como es la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa. A veces no previene el desarrollo o la diseminación hematógena hacia focos distantes y el desarrollo de tuberculosis de reactivación posterior, porque todos hemos sido vacunados con BCG al nacer. Sin embargo, hay pacientes adultos que desarrollan tuberculosis de reactivación. Entonces, la vacuna de BCG no previene la tuberculosis del adulto de reactivación. Lo que hace sobre todo es prevenir que los niños que tienen la prima infección tuberculosa desarrollen las formas graves de la tuberculosis primaria, que es la meningitis tuberculosa y la meninge. No disminuye la posibilidad de una tuberculosis de reactivación. ¿Y cuáles son las metas de todo este programa nacional de control de la tuberculosis? Las metas son que se debe tener una tasa de éxito de tratamiento aproximadamente al 85% de los pacientes diagnosticados. Debe haber un fracaso menor al 2% y fallecidos menor al 2%. Cuando el fracaso es mayor al 2%, significa que no hemos dado un tratamiento adecuado, controlado adecuado. Hay mala clasificación del caso o está asociado a la presencia de una resistencia. Está asociado a la presencia de que el individuo sea infectado con un Mycobacterium tuberculoso MDR, drogoresistente, ya sea una resistencia primaria. Y si el porcentaje de fallecidos es más del 2%, también el programa está fallando porque o existe una detección tardía de la tuberculosis o la tuberculosis está asociada sobre todo con mayor frecuencia, la mortalidad está asociada cuando la tuberculosis se presenta en pacientes con VIH o diabetes. Ese es el tema de hoy día, señores. Mañana vamos a dar otro tema de los problemas respiratorios que me corresponden. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen. Apenas han asistido, creo, 10 personas. No hay tratamiento parenteral para tuberculosis. La streptomicina se usa por vía intramuscular y todo el resto del tratamiento siempre es tratamiento por vía oral. Las quinolonas a veces se usan por vía parenteral para la tuberculosis. La amicacina también se usa para la tuberculosis por vía parenteral. Pero esas decisiones terapéuticas de usar quinolonas, de usar amicacina por vía parenteral para la tuberculosis, sobre todo se da en aquellas tuberculosis MDR multidrogos resistentes
y que debe darse bajo supervisión en centros de manejo de la tuberculosis multidrogoresistentes. Los médicos generales y los médicos que trabajan en medicina primaria solamente deben manejar los esquemas de tratamiento 1 y 2. Si después de manejar los esquemas de tratamiento 1 o el 2 y existe fracaso de tratamiento, o se ha determinado la presencia de cepas de tuberculosis resistentes a la isoniazida y a la rifampicina, esos pacientes no deben ser manejados por médicos generales o familiares, ni por internistas, sino que deben ser referidos a centros especializados de tercer nivel, centros de manejo de la tuberculosis multidrogos resistentes, donde de acuerdo a la presencia de resistencia se pueden hacer uso de otras formas de tratamiento de drogas. Hay otras moléculas modificadas de la rifampicina, se puede hacer uso de las quinolonas por vía parenteral, se puede hacer uso de la amicacina por vía parenteral, pero eso es de manejo en centros de referencia de la tuberculosis. Gracias, hasta luego.